Creo que podemos dar inicio entonces a la actividad. Adelante, doctora. Antes de iniciar nuestro evento, les solicitamos apagar su micrófono para no interferir con el desarrollo de la conferencia. Buenas tardes a todos. Agradecemos su asistencia a este espacio de profundización y actualización profesional para la comunicación y el entretenimiento, ideas.com. Hoy con el tema Aproximaciones al complejo ecosistema digital, a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Actualmente vivimos en un ir y venir entre lo on y lo offline. Hoy se ha triplicado nuestra permanencia en redes. Estamos en presencia de una hipermediatización que ha sido exacerbada por el confinamiento, que a su vez ha generado nuevas formas de interacción en prácticamente todas las esferas de la vida social, incluida la personal. Esta conferencia nos permitirá explorar los retos y desafíos que emanan del complejo y acelerado ecosistema hipermedial que deriva de la cultura digital. Antes de iniciar, damos la bienvenida a nuestros invitados, a los alumnos, a los docentes y la comunidad de Anáhuac Querétaro. Saludamos al doctor conferencista Jorge Alberto Hidalgo Toledo, al maestro Carlos Rodrigo Valencia Bernal, director de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas y Entretenimiento, y a la maestra Mónica Hurtado Marroquín, coordinadora de la licenciatura en Comunicación. Y a todos los presentes, gracias por su tiempo. Sean bienvenidos. A continuación vamos a presentar la semblanza de nuestro invitado, el doctor Jorge Hidalgo Toledo. Jorge Alberto Hidalgo Toledo es doctor en Comunicación Aplicada por la Universidad de Anáhuac, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, para el periodo 2019 y 2021, y vicepresidente de la misma asociación para el periodo 2017-2019, y secretario de Difusión de 2013-2015. Vicepresidente universitario de la Academia Mexicana de la Comunicación para el periodo 2015-2017 y 2017-2020. Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, para el periodo 2012-2015. Secretario de la Asociación Católica de Comunicación, SIGNIS, México, para el periodo 2014-2016. Asimismo, laboró como coordinador de la licenciatura en Comunicación 2008-2017 de la Universidad Anáhuac, México. Investigador del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Se ha desempeñado como titular de la Cátedra Televisa en Innovación de Contenidos y titular de la Cátedra FISAC Anáhuac para la Responsabilidad ante el Consumo y la Sana Convivencia. Actualmente es el coordinador académico de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación A Favor de lo Mejor y del Early Institute. Consejero ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, consejero editorial de Reforma.com, miembro del Consejo de Programación Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, miembro del Consejo Técnico del Consejo Técnicos de EGEL Ciencias de la Comunicación y miembro del Consejo Técnico de EGAL de Periodismo. Miembro del número de la Academia Mexicana de la Comunicación, AMC, socio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, desde 2005, y co-coordinador del GI01, Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información desde el 2015. Socio de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, desde 2008, y co-coordinador de GT19, Comunicación Digital, Redes y Procesos desde el 2018. Acreditador de programas de comunicación por parte del Consejo de Acreditación de la Comunicación, CONAC, y el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo, CLAEP. Miembro de la instancia de evaluación de la convocatoria 2007-01, Estrategia Nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en las entidades federativas 2017 del Fondo Institucional del Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, FORDEC-IT, de CONACYT. Cuenta con 20 años de experiencia profesional en áreas de comunicación en los cuales ha trabajado para distintas organizaciones, entre ellas el diario Reforma, El Universal, El Heraldo, colaborador de publicaciones como Origina, Revista MD, DO y editor de la revista CLAP. Fue conductor y productor en Grupo ASIR, Grupo Radio Centro. Cuenta con casi 25 años de experiencia docente en las universidades de Anáhuac, Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer, Universidad de Celaya, Universidad Intercontinental, Universidad del Mayab,
Universidad Nahuatl Cancún, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Es coautor de los libros Jóvenes, Participación y Medios de Comunicación Digitales en América Latina, Cuadernos Artesanales de Comunicación 2019, Innovaciones y Relaciones Públicas en Comunicación Estratégica, RIA Editorial 2019, Medios y Mediación en la Cultura Digital, Cambios Estructurales y Construcciones Teóricas para la Comprensión de la Cultura Digital, TIRAN 2017, Signo Vital, Comunicación Estratégica para la Promoción de la Salud, por RUA 2012, y Comunicación Masiva en Hispanoamericana, Cultura y Literatura Mediática, de Ed McGraw-Hill 2005. Cuenta con 6 libros publicados y 48 capítulos en libros nacionales e internacionales. Damos inicio a la actividad. Adelante, doctor. Ya deja de compartir para que el doctor pueda compartir, Fer. Muchísimas gracias, un gusto poder acompañarlos, de verdad es un honor para un servidor esta amable y generosa invitación que nos hicieron el doctor Valencia, la doctora Eloa Leiva, Hurtado y los miembros del claustro académico, y para mí también es un gusto ver a queridos colegas, amigos, ¿no? Profesores cercanos al trabajo que hemos venido realizando, y verlos por aquí en este espacio, de verdad me es un honor y me siento privilegiado en poder dedicar unos minutos a dialogar con la comunidad de nuestra querida Universidad Anáhuac en el campus Querétaro, que está pues celebrando, ¿no? Ahora que están de festejos también ustedes, pues sentirme parte de este festejo, de verdad es un honor, y les agradezco infinitamente la invitación. Y sobre todo lo que quisiera agradecer es la posibilidad que me dan de dialogar por un tema que en lo personal me apasiona, que es parte de mi trabajo de investigación, literal ya casi de una vida, más de 20 años trabajando en este tema de la cultura digital, ¿no? Tanto en la parte de objeto de estudio como en la parte también de lo profesional, y el poder compartir con ustedes algunas reflexiones, y sobre todo tener la posibilidad de retroalimentarme con ustedes, pues va a ser también muy grato. Lo que yo quisiera compartir con ustedes en esta sesión, y si me permiten lo pongo en pantalla, parte de este principio específicamente en función de las distintas metáforas con las que yo he estado trabajando, la aproximación al complejo sistema y ecosistema digital, como bien lo pusimos aquí en la presentación, y ustedes van a decir, ¿y esta imagen, Jorge, en qué abona, ¿no? A lo que nos vienes a presentar el día de hoy? Y de ahí quisiera arrancar con las primeras metáforas con las que quiero hacer el análisis y la discusión con ustedes. Sobre todo partiendo en esta visión de la ecología de medios, ¿no? Y de la teoría de la mediatización, y sobre todo la hipermediatización, que es desde donde yo trabajo mis análisis sobre el tema de la cultura digital, para tratar de entender a partir de la metáfora como una, vamos a decirles en este caso, una prótesis metacomunicacional, la metáfora también como una interfaz de portabilidad sentido, la forma metodológica para entender mucho de lo que está ocurriendo en este entorno. Y arranco con la primera de las metáforas que ustedes están viendo aquí, es una nube estelar, ¿no? Hablando de una expresión de lo gaseoso para referirnos al momento en particular en el que estamos. Si ustedes recuerdan, cuando surge las primeras aproximaciones para entender cultura digital y la manera como nos expresábamos de ella, pues hablábamos con metáforas, y hablamos de la metáfora de surfear en la red, ¿no? Navegar en la red. Teníamos incluso a través de los navegadores y los sistemas, por ejemplo, del Netscape, pues un timón como una forma de expresión de lo que estaba ocurriendo, y nos hablaba de esta visión sobre la cual tratábamos de movernos en la superficie de un nuevo canal que se nos estaba abriendo para podernos diversificar como sujetos. Posteriormente, en la metáfora, cuando pasamos de la web 1 a la web 2.0, empezamos a utilizar la metáfora del bucear en la red. Es decir, queríamos empezar a profundizar, queríamos indagar en estos nuevos fenómenos, en la manera de hacia dónde nos llevaba, pero al igual que el buzo, que era lo que nos ocurría, que de pronto había momentos en que en la cartografía sobre la cual nos estábamos moviendo tocábamos fondo,
muy temprano, en otros lados, otros que empezaban a bucear se perdían en las corrientes subterráneas, otros encontraban que había múltiples canales y empezaban a toparse con canales como la Deep Web, la Black Web y todas estas redes subterráneas dentro de la misma red, que había como canales no visibles para el mundo exterior. Y hoy parte de la metáfora también se ha ido moviendo hacia una nueva figura muy concentrada hacia lo que Chow llama la parte de la cuarta revolución industrial, que abona con la figura de la minería, ¿no? Y hablamos de minería de data, cuando hablamos de big data, ¿no? Hablamos de minería, etnografías digitales para cuando nos estamos refiriendo a las exploraciones en los territorios, muy en la tónica de los grandes antropólogos, pero ahora en los antropólogos digitales, tratando de bucear en los perfiles, escarbar en los perfiles, haciendo scrapping como tal, ¿no? Pero como decimos, rascando, haciendo minería de lo más profundo para poderlo llevar. Sin embargo, en ese cruce también de la metáfora del rascar y el hacer el scrapping para la minería, hay una nueva figura que tiene que ver con toda esta parte de la computación cuántica, el llevarlo hacia la nube. ¿Por qué? Porque pasamos de la figura de los estados líquidos, perdón, de los estados sólidos del mundo análogo a los estados líquidos en esta tónica de Bauman, y la manera como nos hacía entender el mundo como un flujo constante que tratas de atrapar, pero que no lo puedes meter, aunque adopta la forma del recipiente, al final no es el recipiente mismo, pero tampoco es lo que está dentro ahí, en esa simulación y en esos flujos, aparece esta nueva figura de la nube. Y la figura de la nube no es gratuita, sobre todo porque en el espacio de lo gaseoso y en esta lógica de lo etéreo es lo simbólico inatrapable, ¿no? Pareciera que en la nube ves algo fijo, ves algo sólido, pero todos los que hemos tenido la posibilidad de movernos y desplazarnos en un avión y de pronto atravesar una nube, te das cuenta que no es ni sólido, no es ni líquido, no hay materialidad. Y la gran pregunta que nos hacemos hoy día es sobre lo corpóreo y las nuevas materialidades de ese ecosistema que está surgiendo. ¿Y por qué digo que hablamos de nuevas materialidades y nuevas objetualidades? Porque pasamos del migrar el mundo físico al mundo digital al surgimiento de objetos meramente digitales, ¿no? Y aquí varios de ustedes se han dedicado a analizar este tipo de objetos que nacieron en entornos digitales, como puede ser desde la animación, los softwares, ¿no? Los programas que habitan en esos entornos, las mismas redes sociodigitales que existen y no existen. Entonces, esto de hablar de hiperobjetos, hiperlugares, hipercontextos, hace que cada vez más se vuelva complejo el escenario. Entonces, por eso quería arrancar con esta primera metáfora de lo gaseoso, de lo intangible, porque prácticamente donde me voy a estar moviendo tiene que ver con la tónica de los espacios virtualizados e espacios simbólicos a los cuales ha llevado a modificar nuestra perspectiva y nuestra forma de construir nuestro entender de este nuevo contexto. Y arranco con esta forma de concebir el espacio contemporáneo de Lipovetsky, sobre todo cuando él nos invitó junto con Lyotard, Habermas y algunos de los grandes filósofos, críticos de la modernidad, a pensar esta transición de lo moderno a lo posmoderno. Algunos nos hablaban, incluso como el mismo Habermas, que nunca habíamos concluido la modernidad. Había como el Bruno Latour que nos decía nunca fuimos modernos, ¿no? En algunos de nosotros, ¿cómo podríamos hablar de modernidad cuando ni siquiera lo hemos sido? Y estos críticos de la modernidad, cuando empezaron a retomar este concepto que surge sobre todo en la arquitectura y empezar a hablar de lo posmoderno, ¿no? De la crítica de la figura de lo clásico, ¿no? Este pensamiento occidental, sobre todo grecolatino, que imperaba en nuestro mundo, la caída de muchos de los grandes absolutos, en la figura del relativismo, y empezar a cuestionar todas las grandes instituciones, los grandes momentos, y hablar del fin del hombre, del fin de la historia, del fin de la literatura y el fin de prácticamente todo. Tuvimos a pensadores como en este caso el de Lipovetsky, que no solamente mira de la modernidad al análisis de la posmodernidad, sino de pronto nos dice, bueno, ante la crítica de los espacios
hegemónicos que había en el mundo y la deconstrucción de esta realidad, la crítica que se hace de las colonias a los países hegemónicos y hablar de esta decolonización, y empiezan a surgir estas figuras de lo transmoderno como la crítica de las grandes identidades construidas en Occidente. Él retoma estos propios análisis y nos aporta una nueva categoría para repensar el tiempo particular en el que estamos viviendo, sobre todo en un tiempo donde, como bien nos dice, pasamos de lo mediatizado a lo hipermediatizado, donde hablamos de estas convergencias múltiples de las cuales ya Henry Jenkins nos había estado enunciando, para decirnos, hemos entrado a una nueva modernidad que tiene como principal característica la migración de la lógica de la sociedad de masas a la lógica del hiperconsumo. Y desde ahí quisiera abonar, porque prácticamente mucho del consumo que estamos estableciendo nosotros a lo largo de nuestras prácticas diarias, pasaron y se fueron centrando en ciertas industrias, en ciertos sectores que analizamos muy bien desde nuestra perspectiva en el área de la comunicación, cuando eran las industrias culturales y mediáticas, pero el surgimiento de de las empresas de entretenimiento, de los sectores del entretenimiento que abonan hacia el ocio, hacia las industrias creativas, nos dejan ver que pasamos, como decía, del consumo tradicional a un consumo prácticamente acelerado, hiperbólico, exagerado, frívolo, descontextualizado, global, cada vez más salvaje, más agresivo, más corporativo. Tiene que ver todavía con estas lógicas de lo telemático, pero aquí subrayo lo hiperindividualizado. Esta lógica de querer salirnos de la figura de la sociedad de masas para encontrarnos como sujetos en una nueva identidad es lo que nos dislocó a muchos. Y digo que nos dislocó porque, como bien lo dice Bruno Latour, en este ser y estar en la modernidad, nos ha hecho que existan muchas modernidades, muchos momentos y formas de consumir, muchas formas de estar que han ido migrando de los espacios análogos, como bien lo decían en la presentación, a los espacios virtualizados, pero hoy todavía mucho más a los espacios simbólicos que se encuentran dentro de esto. Y entonces, ¿qué segunda figura quiero rescatar de este momento, así como les decía, el tiempo de la hipermodernidad como un nuevo tiempo espacial en el cual nos movemos? Hablamos de una nueva forma también de capitalismo. Frédéric Martel, un autor que seguramente quienes están estudiando entretenimiento lo habrán leído o repensado por su gran texto de cultura mainstream, cómo se construyen los fenómenos de masa. En ese libro, casi hacia la parte final, aporta una categoría conceptual muy poco explorada y yo creo que repensada también por él mismo, pero que enuncia muy bien los tiempos del capitalismo en el cual estamos. Porque él subraya, en estos tiempos el capitalismo en el que estamos está centrado en ocio, entretenimiento y tecnologías de información. Y basta pensar tan solo en quiénes eran los hombres más ricos hace 30 y 40 años, banqueros, petroleros, industriales, y hoy cuando nos referimos a los hombres más ricos del mundo, a los que están construyendo la geopolítica y los nuevos territorios de la información y los contenidos, son hombres que tanto invierten en tener un canal de televisión, participan en la industria de la moda, tienen un equipo de fútbol o de hockey, son dueños de un hotel, participan en la industria aeroespacial y en la agrícola, y también tienen sectores diversos, pero prácticamente su nuevo capital tiene que ver con ello. Y eso me hizo pensar sobre todo cuando leía aquella categoría que Martel, les digo, aporta en este libro, cuando en el 2005 le preguntan a Carlos Slim, en el contexto de la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, en el 2005, cuando se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, le preguntaban, señor Slim, ¿y dónde va a invertir en los próximos años? ¿Cuál es el futuro para un gran inversionista como usted? Y él decía, mis próximos propósitos tienen que ser acabar, fíjense, acabar con la pobreza y acabar con los problemas de educación. Y en ese momento, uno de los periodistas que estaba ahí en torno de mofa dijo, miren, ya va a asumir una posición mesiánica el señor Slim. Y él dijo, no, a ver, es que creo que no han entendido cuál es el negocio de la sociedad de la información. Dijo, y esto no tiene que ver con un acto generoso, caritativo, como lo pudieran estar leyendo, sino que si yo no acabo con la pobreza en este país, no tengo clase media. Y si no tengo clase media, una clase educada
no van a poder comprar lo que yo vendo, que es información, servicios y datos y entretenimiento. Y ese es el gran negocio y la manera como piensan muchos de este tipo de industriales, ¿no? Que están construyendo desde la sociedad de la información nuevas formas de articulación, nuevas formas de hacer presencia en este tipo de territorios. Por ello, como les digo, que tiene una base muy fuerte en la cultura del entretenimiento, el tema de así como en la era agrícola surgieron el ganadero y el agricultor, en la era industrial surgieron los obreros, los patrones, los industriales, se separó la corporación del Estado. En la era de información, cuando tuvimos este surgimiento de la data como uno de los principales energéticos y la información como el nuevo constructo sobre el cual se iban a mover muchas de las industrias, nos dejó ver la aparición, como les digo, de nuevos actores. Y hoy el sueño de la gran mayoría seguramente de los alumnos que tenemos sentados el día de hoy acompañándonos era haber llegado a los 18 años y haber sido el próximo Zuckerberg. Muchos de ellos seguramente en sus imaginarios tendrán el decir, ¿y en qué momento yo sentado en un Starbucks estaré generando la red social, la app, la web, el servicio que transforme el mundo y me vuelva tanto en un multimillonario, ¿no? Como muchos de estos grandes hombres del Silicon Valley, o como muchos de estos que están hoy haciéndose millonarios, siendo incluso todavía menores de edad, porque se volvieron jugadores expertos en un Fortnite, ¿no? O porque son el youtuber, la TikToker, ¿no? El celebrity y el influencer con el que está. Pero esto, ¿qué es lo que nos genera? Sí, por un lado, una nueva geografía de contenidos y una nueva geografía y geopolítica de la información, porque ya no se generan en los grandes conglomerados que teníamos antes en Atlanta, Nueva York, Los Ángeles, ¿no? Ni siquiera en la India. Hoy puede estar surgiendo en Champotón, ¿no? Allá en Campeche, en Topolobampo, en Sinaloa, ¿no? Podría estar surgiendo a lo mejor ahí en las periferias de Querétaro, en la casa, en un garage, un joven que con un teléfono celular, una computadora y una conexión a internet, estar generando un podcast, un videocast, un phonecasting más poderoso en términos de audiencia que lo que pudiera tener cualquier sujeto anchor de los grandes canales de televisión o de la radio a como estábamos acostumbrados. Y esto nos genera nuevas brechas y también nuevas desigualdades. Por tanto, como les decía, una categoría que no nos debe de llevarnos a olvidar de qué contexto estamos hablando, y como les decía, es la lógica del hiperconsumo. Y les pongo esta fotografía como ejemplo, una foto de Gursky, un gran fotógrafo, que en un ejercicio de denuncia de la sociedad de Mansas, fíjense, toma esta fotografía denominada 99 céntimos de euro. Es una fotografía que denuncia este tipo de establecimientos donde todo cuesta lo mismo. Todo lo que ven ahí ustedes, y seguramente si hubiera hecho todavía más amplia la imagen, todo nos sorprendería, todo lo que puede costar 99 céntimos de un euro, pero paradójicamente se convirtió en una de las fotos más caras en la venta en Shutterly, ¿no? Esta paradoja de la sociedad de la información, donde lo que denuncia se convierte en lo denunciado, ¿no? Donde justo lo que queremos afirmar también es lo mismo que estamos excluyendo. Ya nos lo decía y se los comentaba hace rato que Lipovetsky lo enuncia y nos dice, mira, paradójicamente este consumo que hoy tienen estas nuevas generaciones, que es compulsivo, obsesivo, extremo, frívolo, deslocalizado, también es simbólico. Y pasamos de consumir productos, pasamos de consumir servicios, pasamos de consumir contenidos a algo que les va a sonar a canibalismo puro y duro, que es consumir personas. ¿Y por qué digo que consumimos personas? Porque en el momento en que de repente la doctora Enriqueta Rivera anda navegando por su perfil en las redes sociodigitales, o Alejandro, alguno de ellos está navegando, de repente se meten a su timeline y a la hora que se meten a su timeline dicen, ya me aburrió el perfil de esta persona, de esta persona, de esta persona, y el nuevo zapping que hacemos, lo hacemos sobre perfiles, consumimos el streaming permanente que hacen nuestros sujetos amigos, ¿no? Nuestros sujetos simbólicos, contactos en nuestras redes sociodigitales, pero no solamente los consumimos nosotros como personas, en términos del streaming permanente y el live stream que hacen de su vida, sino que además hoy a través de estos sistemas algorítmicos que permiten el registro de todo nuestro patrón de consumo de navegación, nos lleva a hablar de un nuevo fenómeno, número uno, que es el surgimiento
de la era del fin de los tiempos muertos. Es decir, los 2 minutos de consumo que teníamos, los 2 minutos, perdón, que teníamos de espera del camión, en entrar de una clase a otra, en lo que pasábamos al dentista, hoy son tiempo de consumo. Y todos, absolutamente todos los llenamos con un perfil, con un tweet, con un mensaje en Instagram, leyendo algo que nos llegó, checando nuestro correo, pero todo el tiempo estamos consumiendo. Y estamos consumiendo generalmente temas de entretenimiento, temas que tienen que ver con estas lógicas de sentirnos permanentemente conectados y socializando absolutamente todo, ¿no? Y ese tiempo, ese de consumo del fin de los tiempos muertos, nos llevaría a pensar entonces en el surgimiento de lo que yo denomino la economía del panóptico, ¿no? Una economía donde se basa en ver y ser visto. Y todos queremos participar de esa lógica de ser vistos y de consumir a otros que se dejan entrever. Y esto que nos aportó a los medios de comunicación, por ejemplo, como narrativa, que es el reality show, todos lo vivimos, todos hacemos un reality de nuestra vida cuando hacemos un live stream permanente y lo estamos socializando 24 horas al día en nuestras redes sociodigitales. El muchacho que hoy se despertó, se tomó una selfie, la colgó en Instagram y le hizo un moment para decirle al mundo, miren, iniciando ya casi el cierre del semestre, bueno, ahora ya casi no lo hacen porque no tienen estas visitas físicas a la universidad, pero seguramente antes cuando solían visitarlos, tomaban esa foto del amanecer, salían incluso posteando de que habían ido a correr, que estaban desayunando y tomando el café con los amigos, es decir, todo el tiempo lo estaban haciendo. Y esto nos debe de llevar entonces a repensar qué lugar y qué papel juegan los medios de comunicación en este nuevo contexto y en este nuevo entorno. Pero para poderlo hacer, habrá que repensarlos entonces, donde la lógica de hoy de los medios de comunicación como tal es que cada vez son más digitales, ya no son corporaciones, ya no son conglomerados, sino son hiperconglomerados, ¿no? Que de repente tienen sus bases estratégicas ya no en Atlanta, como antes lo podría tener a lo mejor un Siemens, sino ahora tenemos oficinas panregionales para atender el mercado de Colombia, Argentina y Ciudad de México, y entonces están entrelazados, pero además, como les digo, participan en esta lógica multipantalla, multimedial y también y transmedial, en el hecho de que dices, pues el que antes en México la industria de la radio estuviera dominada por 12 familias, pues hoy seguramente esas mismas 12 familias son dueños de los grandes sistemas radiofónicos, pero también de muchos de los periódicos, de muchas de las televisiones que transmiten ya no nada más por tele abierta, sino por cable o por satélite. Muchos de ellos seguramente también tienen inversiones en sistemas digitales, incluso en sistemas de pautados y planeación de medios, o tienen también inversiones en agencias. Y como les digo, son más conglomerados, más corporativos, más monopólicos, aparentemente más asequibles y accesibles, y aparentemente también más descentralizados. Y les digo, y todo es muy aparentemente. Sin embargo, hay que repensar entonces que los medios de comunicación hoy, ¿en qué se están convirtiendo? Primero, en un protocolo asociado de comunicación entre una API y otra API. Es decir, entre la posibilidad que tiene Facebook de integrar a un YouTube, a un Twitter, a un Instagram, a partir de algoritmos y códigos de programación en una plataforma, hace que un medio sea un protocolo. Un medio es una práctica social y cultural, sin duda, ya nos los habían dicho los estudios culturales, ¿no? Pero hoy hay que entenderlos todavía mucho más fuertes en términos de esas modificaciones y transformaciones en sus lógicas de mediación, en esta lógica de opciones comunicativas, pero también en esta forma de ser detonadores de relaciones sociales, culturales, económicas y materiales. Pero aquí es donde yo quisiera amplificar un poco la idea que tenemos de medios y en este sentido hago un pequeño paréntesis y me oriento más hacia la visión que tiene la ecología de medios, ¿no? Autores como el mismo McLuhan, Walter Ong, Innis, ¿no? Neil Postman y todos ellos, en el sentido de que cuando hablamos de medios no necesariamente hablamos de medios de comunicación masivas. Cuando hablamos de tecnologías de información y comunicación no nos referimos a una computadora, sino nos podríamos estar refiriendo a dispositivos que pueden tener que ver con esto. Alguien me diría, esto es una locura lo que estás diciendo, Jorge, pero yo les podría decir, esto es un claro ejemplo de una tecnología de información y comunicación. Esto es un medio, y es un medio porque detrás de ello, en el más puro y sentido maclugiano,
detrás de ello podríamos entender simbólicamente todo el proceso civilizatorio y cómo llegamos a esta racionalidad. Cómo llegamos a la necesidad de tener que decir, Jorge no tiene que beber agua como un pastorcito con la mano haciendo una jicarita simulada, sino necesita un repositorio y necesita un dispositivo que guarde cierta temperatura y que mantenga también fresco el contenido. Y hoy hemos llegado a niveles incluso donde no solamente tengo un vaso como un contenedor, sino puedo tener incluso hasta un termo inteligente que puede calcular la temperatura exacta con la que le gusta a Jorge siempre beber el agua, y en el momento en que ve que se enfría, que se caliente, puede aumentar o bajar las temperaturas para que siempre garantice al bebedor, ¿no?, el nivel de satisfacción y gratificación que está buscando. Y ese nivel de complejidad nos podría llegar a decir, como bien lo decía McLuhan, aquí hay un medio. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es un medio? Un medio es una interfaz de mediación de la realidad, pero también es una interfaz de portabilidad de sentido. Y la gran pregunta que ya en su momento se hacía, por ejemplo, Roger Silverstone en la década de los 80, cuando decía, ¿por qué estudiar a los medios?, se hace hoy cada vez más vigente porque nos dice, los medios son lo que nos permite tener la capacidad o incapacidad de encontrarle sentido a la realidad. Y hoy, gran parte de nosotros le encontramos sentido a la realidad a partir de todos estos artefactos, interfaces, ¿no?, y sistemas de articulación y mediación. ¿Qué otra gran modificación hemos visto dentro de este proceso de la generación de esta cultura digital? Que las narrativas audiovisuales y particularmente las narrativas televisivas y cinematográficas nos fueron legando algunas formas de entender y percibir la realidad, como es serializar la vida, ¿no? Esto que ya lo vemos como una constante, ¿no? De todos los que somos fanáticos seguramente de alguna serie de televisión, pues ya estamos tan acostumbrados a pensar el mundo en temporadas, en capítulos, ¿no? En bloques. Pero también lo vemos en la política que hoy es entretenimiento, y si no, pregúntenselo a nuestro señor presidente, cómo a través de las mañaneras, cada día hay un capítulo nuevo, un personaje nuevo que aparece dentro de su narrativa, que va a llevar una continuidad, y todo el mundo estamos esperando a ver qué nos dice el capítulo de hoy de la mañanera, para saber de quién se hablará, cómo se hablará y cómo se construirá la agenda de los medios, la manera como se va a estar articulando la opinión pública y cómo se fragmenta. Hemos visto que a partir de las narrativas audiovisuales vimos el cambio de la cultura de masas a la fragmentación del contenido de la información, pero también de la fragmentación de las audiencias, para hablar ya no nada más de micronichos, sino hablar de nanoaudiencias, ¿no? Y hoy el negocio de prácticamente la mayoría de los medios de información y comunicación y entretenimiento es geolocalizar esas comunidades de significación, que algunos le llamarán virtuales, algunos le llamarán fandoms, algunos le llamarán, pero esas comunidades de significación que de alguna manera agrupan a micronichos y nanoaudiencias en todo el mundo para capitalizarlas. Y entonces a lo mejor decimos, pues en Querétaro hay 100,000, 200,000 fanáticos del K-pop, pero suma a los de Querétaro, Ciudad de México, a los de Torreón y a los de todo el planeta, y tienes una audiencia de millones. Pero ya no son esas audiencias de millones que se congregan en un único canal, en un único medio o en una única plataforma, sino que estamos hablando de que están dispersos por todos lados, ¿no? Fragmentados, que están consumiendo, como le decíamos también, contenidos y narrativas cada vez más híbridas, ¿no? Antes para nosotros era muy fácil en la escuela de comunicación enseñar géneros, porque tenías muy claramente identificable cuándo era una crónica, una reseña, ¿no? Un artículo de opinión, un texto informativo. Hoy agarras en un periódico y te encuentras la remezcla de todo, pero también esa remezcla y esa hibridación está en todas las lógicas. Ves un reality talk show de baile y mañana aparece un reality talk show político, y van haciendo combinaciones para generar audiencias cada vez más fieles. Y el negocio es fidelizar esas audiencias, cómo generar valor agregado, cómo generar engagement, cómo mantenerlas cautivas, y un poco como decía Carlton Cuse, el productor de Lost, ¿no? Cuando nos lanzó esta gran pregunta de cómo hacerle para sacarla a la televisión de la televisión, que para muchos puede ser una pregunta ingenua, absurda y tonto. A ver, si la gente pasa 45 minutos efectivos viendo mi serie de televisión, llámese Lost, consumiendo Lost, no viendo la serie, consumiendo Lost. Por tanto,
¿En qué se convierten hoy? Entonces, los medios en fábricas de experiencias, ¿no? Se convierten en generadores de experiencias, primero, ya no son broadcasters, son generadores de experiencias, son fábricas de construcción simbólica también, porque son formas simbólicas de articular audiencias, de articular narrativas, géneros, momentos. Y ahorita fíjense lo que les digo, el modelo de negocios de muchas de estas empresas es venderte momentos. Es decir, cuando se reúne alguno de los alumnos que el día de hoy nos acompaña el domingo a ver con sus amigos la Champions, lo que le interesa a Google no es saber si se sentó a ver la final de la Champions, era qué significa para él ese momento, qué significa estar sentado con sus amigos, preparando la carnita asada, tomándose una cerveza, hablando de música, y a lo mejor ni siquiera hablan del partido. Lo que ellos quieren saber es qué significó ese momento, porque a partir de esa significación vamos a construir algoritmos que nos puedan ayudar a predecir y modelizar tus prácticas de consumo. Otras transformaciones que, como ya lo hemos visto y seguramente pues es parte del día a día de nuestras clases, y entonces, ¿qué pasó con los medios tradicionales? ¿Qué pasó con la tele, la radio, la revista, los periódicos? ¿En qué se han venido a convertir? Primero, como decíamos, hay que entender al sujeto consumidor. Yo le digo que es un beduino digital, ¿no? Somos los beduinos del pixel, ¿no? Y nos movemos así como el migrante que anda caminando por el desierto buscando un oasis. Todo el tiempo andamos migrando, buscando un espacio donde encontrarle sentido. Y ese proceso de migración y esa lógica de andar deambulando por todo hizo que muchos de estos medios tradicionales perdieran sus audiencias. Todos nosotros, sobre todo sus profesores, chicos, nos formamos en una industria que presumía 60 puntos de rating, presumían que llegaban a los 70 puntos de share y hablaban de grandes porciones y pasteles del mercado. Hoy, si un Televisa llega a 15 puntos de rating, y cuando hablamos de programas exitosos, como lo fue hace unos años todavía La Rosa de Guadalupe, que era así como el fenómeno de un Televisa, pues te decían es que no llega ni a 4 millones de audiencia. Y uno decía, ¿cómo puede ser que un programa como La Roseta de Guadalupe, en un canal como Televisa, llegue a 4 millones en un país de 120? O sea, ¿qué pasó con la televisión, no? Hoy les digo, llegan a estos momentos de 30 puntos, como ha sido a partir de la pandemia, que empezaron a recuperar audiencias que no tenían desde hace 12 años. ¿Qué fue lo que pasó? Que casi nada más porque no se los permiten por la contingencia, pero harían una marcha casi de celebración por los puntos de rating a los que están llegando, pero son históricos. Pero la televisión, por ejemplo, ya perdió ese gran capital que tenía, entre comillas, ¿eh? Y fíjense lo paradójico de lo que voy a decir. Una televisión que entra como industria a un momento de crisis y paradójicamente está viviendo su tercera edad de oro. Hoy, como nunca, se consumen productos audiovisuales generados por esta industria, pero no es la televisión como la entendíamos antes, ¿no? Hoy hablamos de grandes reyes como Netflix, hablamos de estas plataformas, de hecho la misma fusión entre Televisa y Univisión, pues no está para producir contenidos, es para ofrecer servicios de telecomunicación y streaming, ¿no? Y convertirse en una plataforma más de socialización, pero durante la pandemia, ¿qué fue lo que vimos? Que vuelve a aparecer la tele como un compañero de fondo para generar plática y conversación de algo que nos va a tener que mantener unidos. Un poco como lo que ya decía Walter Ong de la segunda oralidad, de ya no nos reúne el fuego, ni el gran gurú, ¿no? ni el gran patriarca alrededor de él para hablar de historias y contarnos las tradiciones, sino ahora es la tele y los medios de comunicación, ¿no? La radio, ¿qué fue lo que hizo? Pues mantenerse primeramente como un vínculo entre pares y para conocer audiencias, pero desde que ya no circulan, seguramente muchos de ustedes dejaron de oír la radio. Y esto que es paradójico, porque fíjense, pasamos del momento estelar de la radio a la vivencia de los medios alternativos y el surgimiento de las radios comunitarias, radios indigenistas, radios de colonia, a el fin de la radio como la entendíamos, ¿no? Y como nos las enseñaron y como la glorificamos en su momento como el gran medio, a la aparición de los sistemas personalizados de información como fueron los MP3, ¿no? Las radios por internet, el surgimiento del podcast hace 10 años, y de repente tuvo su pico el podcast y se olvidó. Y hoy llega la contingencia y uno de los grandes géneros que más se consume a partir de la contingencia sanitaria, el podcast. Y vuelve a meter a la radio
con su narrativa a la discusión y a la esfera pública, pero no lo pensamos como radio, lo pensamos como podcast, así se llame Marta de Baile, se llame, ¿no? Cualquiera de estos sujetos, pero los pensamos en la lógica del podcast, y el radio sigue por ahí como un tema que habrá que seguir analizando de cuál va a ser su devenir. Las revistas también, ¿no? Que habían sido el gran medio de comunicación de las culturas juveniles, en el único lugar donde a alguien le interesaba hacer un gran reportaje de investigación, de fondo, sobre cómo ligar a la chica de tus sueños si tienes granos. Era en el único medio donde alguien podía encontrar en la revista Veintitantos, de 15 a 20, en Eres, en su momento, un tema como ese que les acabo de decir, por muy burdo que les parezca. Hoy, ¿dónde lo encuentran? En un tweet, en un post, hasta en Pinterest, en una infografía lo pueden encontrar, ¿no? En 10 pasos. Y las revistas han tenido que resignificarse y llevarnos a otro nivel de contexto para no convertirse simplemente en un PDF descargable en una plataforma web. Y hemos visto cómo revistas muy inteligentemente han hecho integración de bases de datos, de integración del video, para que en lugar de que yo vea por ejemplo, en las revistas de moda, una foto de una modelo anunciando Gucci, yo pueda ver un video donde yo, si toco a la modelo y le toco el reloj, me diga en integración de producto con bases de datos si está disponible, dónde está disponible, si lo quiero comprar en línea, si me gustó su blusa, le puedo tocar y me puede decir, mira, cerca de tu geolocalización lo puedes encontrar en estas tiendas a este precio y en estas tallas, algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Y eso tiene que ver con mucha metadata, integración de muchos componentes que hacen repensar a un medio como la revista en algo que no tiene que ver con la impresión en papel de información y distribución a un micronicho. Hoy habla. Y un periódico, por ejemplo, que de pronto parecía que había entrado en crisis también con el surgimiento de los medios digitales, curiosamente siempre fue el medio pionero que impulsó la digitalización absolutamente de todo. La industria editorial ha sido como el gran medio de vanguardia que entró a Internet, lo mantuvo. Lo que no han encontrado del todo es su modelo de negocios para subsistir, pero han hecho mucha innovación desde la prensa, y hoy, con la contingencia sanitaria, curiosamente recobra su valor por un tema, porque era de los pocos espacios de confiabilidad para verificar información. Cualquiera de nosotros, en el momento en que entrábamos en duda de, ¿es verdad que ya hay vacuna? ¿A dónde nos íbamos? Al Reforma, al Universal, al Excelsior, al Heraldo, a ver si alguno de estos medios, con la reputación que tenía, verificaba que esto que circulaba en las redes sociodigitales era verdadero. Pero le seguíamos atribuyendo este tema, pero fíjense, es uno de estos grandes rescates que se ha tenido a partir de la contingencia. Bueno, ¿por qué pongo esta lámina? Y les digo, a ver, ¿qué pasó cuando entramos a la contingencia sanitaria? Tenemos un mundo antes del COVID y un mundo durante el COVID, y lo que parece que viene como el mundo futuro al COVID. Yo ya les dije, cuando entramos a la contingencia ya hablábamos de capitalismos hipps, ¿no? De convergencias múltiples, hipermediatizaciones, hipermodernidad, economía del panóptico, del fin de los tiempos muertos, pero había grandes falacias detrás de ese imaginario de cultura digital. Asociación de Internet MX nos decía, antes de haber entrado a la contingencia, 82.5 millones de usuarios. Hoy andamos en 87.5 más o menos millones. Hay quienes dicen que hemos llegado incluso hasta los 90 millones de los usuarios. Pero yo les digo, es una paradoja, perdón, es una falacia. ¿Y por qué les digo que es una falacia? Porque una cosa es, en términos de presumir que hay una posible penetración del 75% o 74%, no me acuerdo muy bien el dato con precisión, de penetración del Internet en un país como el nuestro. Yo digo que es una falacia porque nada más basta con que nos demos una vuelta por Chiapas y haces el mismo análisis de la Asociación Internet MX y te dice que el nivel de penetración es de 18.8. En Chiapas, urbano. Y uno dice, ¿y el Chiapas rural? ¿Y el Chiapas indígena? Y así como les pongo este ejemplo del caso de Chiapas, vamos a cada uno de los estados de nuestra república y los diferentes Méxicos que tenemos y nos damos cuenta de los niveles de exclusión, de marginalidad, ¿no? Que puede haber para ingresar a la sociedad de la información. Entonces, por eso les digo, es como una falacia, pero también, ¿qué nos enseñó la contingencia sanitaria a partir de la cultura digital y el tema de Internet? Es que de pronto nos vimos inmersos en una gran brecha que se estaba dando, que era la brecha de los inforricos y los infopobres.
Y este es un gran tema ético que tenemos que analizar y debatir seriamente en nuestros espacios académicos. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar y tener este mismo dispositivo igual que cualquiera de mis alumnos, igual que cualquiera de todos ustedes, pero ¿qué hace uno con este dispositivo versus el de al lado? Cambia el mundo, ¿eh? Mientras hay un chico que está resolviendo con una app cómo acabar con el tema de la pobreza, de la violencia de género, del problema migratorio, con una plataforma como esta, una interfaz como esta, hay otro chico que lo único que hizo fue ayer chutarse la temporada completa de La Serpiente en una tarde. Y a eso dedicó prácticamente una tecnología como esta, solamente consumir descarga de una serie de televisión, otro lo utilizará para bajar y descargar videojuegos, otro lo utilizará para chatear, ¿no? Para actualizar, pero entonces nos habla de otras brechas que tienen que ver con lo cognitivo, que tienen que ver con las competencias digitales, que tienen que ver con las formas de entender y transformar el mundo. Por eso ya les digo, es un tema de verdad delicado porque ahí es donde vamos a ver si se cumple o no la gran promesa de la sociedad de la información. Algunos de los grandes teóricos de la sociedad de la información en su primera instancia decían que por cada ancho de banda que se diera en un país iba a incrementar al menos en un punto porcentual el Producto Interno Bruto, lo cual se iba a traducir en mejora en la calidad de vida. Y entonces cuando yo digo, a ver, detrás de esta promesa, pues ¿cuál es la gran falacia que hemos visto? Que sí, yo podría presumir que tengo un 75% de penetración y un 26% de exclusión, y la primera respuesta es, qué triste decir que en México hay un 26% de excluidos según la Asociación Internet al tema de Internet. Pero yo les digo, pero a mí me parece más grave pensar que hay 75% de la población en Internet y nadie esté cambiando el mundo. Porque si esa era la gran promesa, que íbamos a cambiar el mundo con esta herramienta y que esto nos iba a mejorar la vida y que íbamos a tener espacios más democráticos, más justos, más libres, donde iba a circular de manera más fácil nuestro derecho a la información, la libertad de expresión, yo no lo veo, ¿no? Y entonces digo, a ver, algo pasa detrás de esta promesa. Y más cuando hoy vemos industrias dedicadas a la infodemia, ¿no? A saturarnos de información, pero además saturarnos de información sin sustancia. Por eso, en esta metáfora de la anemia, ¿no? Y la infoanemia, pues lo que vemos es eso, así como al anémico que le faltan glóbulos blancos y glóbulos rojos, nos falta información con sentido. Estamos infoxicados. Hoy la nueva forma de censurar no es bloquearte, es saturarte. Encuentra y a ver, dime si tienes la capacidad cognitiva, los elementos de juicio para poder distinguir en una búsqueda en Google cuál es la información verdadera cuando tan solo pones un tema y te aparecen millones de resultados. ¿Cómo saber si eres cierto, si es verdadero, si es bueno, no, si me aporta? ¿Cómo distinguir dónde está lo falso? Y ya no lo falso en la información, lo falso en la construcción de hechos. Hoy sabemos que hay industrias que se dedican a la fabricación de información y a la fabricación de datos para que parezca que algo es real. Y si hablamos de deepfakes, no se diga, hay más de 16,000 deepfakes circulando ahí con imágenes algorítmicas haciendo hablar a sujetos que nunca han hablado de un tema. Y si lo vemos así, pues hoy sabemos que hay empresas que facturan más de 1,000,000 de pesos al mes creando noticias falsas. Y a eso súmenle lo que facturan por venta de publicidad, suscripción, tráfico. Es decir, son empresas millonarias. Y ahora que nos acercamos a un proceso electoral, peor aún, porque imagínense cómo van a surgir nuevos actores generadores de información falsa para desviar la atención en la intención de voto de muchas de las personas para que no se dé un cambio de gobierno como el que se pudiera dar. Entonces, en esa tónica de lo que empezamos a ver como grandes brechas, pues habría que dar cuenta también de que el país en el que estamos ha sufrido grandes cambios estructurales. Tan solo si uno revisa el estudio que en su momento hizo Heriberto López Romo sobre las familias mexicanas y ya anunciaba en el 2011 el surgimiento de 11 estructuras familiares, no 11 tipos de familia, 11 tipos de estructuras familiares y formas de cohabitar en un hogar, hoy nos hablan de 16 estructuras que van desde
que es como el 25.5% más o menos de la famosa estructura de familia nuclear con la que crecimos nosotros, hasta la figura del que vive con sus roomies, el que está solo como un perro y solo con su perro, ¿no? Hasta esa figura de ese tipo de hogar y estructura familiar. Hoy hablamos de 16. Entonces, imagínense lo que implicó entrar a la contingencia sanitaria con 16 estructuras familiares diferentes, con niveles socioeconómicos, geolocalizaciones, urbano, rural, indígena, donde hablamos de que no todo México se pudo migrar. Hoy hablamos de un México que se quedó dentro y un México que se quedó fuera, un México que es híbrido, que está mediatizado y se mueve entre los dos sectores porque no pudo. Imagínense entonces la complejidad del país nada más en el que estamos y las diferentes formas de vivir esta cultura digital de la cual yo les estoy hablando. Entonces, vean un poquito en esta paradoja, cómo entramos con algunos datos básicos nada más, de acuerdo a lo que nos daba la Asociación Internet X, de haber entrado con 82.5 y habernos reportado este año que andamos en 87.4, donde nos dice que pasamos del 71% de la población, ¿no? En algunas zonas como puede ser de la media nacional del 52.9 o estados como Puebla que traían el 39.6 o el 18.8 de un Chiapas, a cómo hoy nos dicen pasamos al 74%, pero curiosamente el 45% de los grandes incrementos que se dieron de adopción de tecnologías de información fueron por TICs, que ya fueron por el COVID, ¿no? Tan solo en comercio electrónico, hoy se habla de que el 5% de los nuevos consumidores en el área del e-commerce fueron gente que adoptó por primera vez una tecnología y que la obligó la tecnología y el COVID a hacer una compra por internet, porque si no, no podía tener el súper en su casa, ¿no? Donde pasamos de un consumo promedio, y esto debería de darnos miedo, 8 horas 20 minutos en promedio un mexicano consumiendo internet, a 8 horas 57 minutos diarios. Estoy seguro que si nosotros les preguntamos a nuestros alumnos cuántas horas llevan consumidas a este momento en su teléfono celular, en el reporte que les da su aplicación, se sorprendería. A mí me ha pasado alumnos 10 de la mañana que cuando les hago esa pregunta me dicen, Jorge, llevo 6 horas y media conectado a internet. Y digo, ¿cómo si son las 10 de la mañana y llevas 6 horas conectados a internet? ¿A qué hora te conectaste? Entonces, ustedes lo decían al inicio del conversatorio. Hemos pasado de la vida offline a la online. Pues no, hoy ya es un continuum. Permanentemente vivimos en línea. No hay distinción entre el mundo físico y el mundo digital. Ya hemos perdido la dimensión. Y hoy con estos horarios dislocados, peor, porque no sabes en qué momento, como yo les decía, entramos a trabajar, convivimos con la familia, consumimos, estamos viendo la tele, estamos permanentemente en la pantalla. Paradójicamente, aunque cuando yo les decía que incrementó el consumo, incrementó el rating de muchos canales, pero vean, teníamos 3 horas de consumo televisivo, hoy se habla de 2 horas y de 18 minutos de televisión pura y dura. Y cuando digo es televisión abierta, generalmente, de 1 hora 45 minutos de la radio a 1 hora 16 minutos de la radio. Redes sociodigitales, consumo promedio de un mexicano anda 3 horas 30 minutos más o menos para que lo calculen. Pero esto a qué nos lleva a pensar, fíjense, estamos hablando primero que estamos entrando a un México móvil. ¿Por qué? Porque el 76% de nuestros accesos se hacen a través de un dispositivo celular, 66% desde una laptop, 51% de una tablet, 34% desde una televisión inteligente, ¿no? Para que nos llame la atención la presencia de un nuevo actor. Pero esto que nos lleva a pensar, como les digo, en un mundo zombie, ¿no? ¿Y por qué digo que es como un mundo zombie en la metáfora? Porque tan solo hagan la relación, calculen lo que yo les decía. Si alguien pasa 8 horas 20 minutos, ¿no? O 8 horas 57, multiplíquenlo por 365 días al año. 5 años en promedio, que es lo que ha pasado un mexicano consumiendo una red social, y divídanlo entre ese tiempo, han pasado más de 265 días en 5 años, como si hubieran estado en un estado de coma. Es decir, el que está en el estado de coma está y no está. Lo tenemos presente y no lo tenemos presente. Y lo que nosotros vivimos, y no nos dejarán mentir mis colegas profesores, pues cuando ya nos metemos hoy a dar una clase, por mucha interacción, flipping classroom y toda la innovación que queramos hacer, ¿qué es lo que vemos? A chicos ya desesperados,
cansados, agotados, con la pantalla en negro, o cuando mucho, si están presentes, están desde las recámaras, recargados con la almohada en la habitación, y pasamos del espacio público al espacio privado, al espacio íntimo. Y esta entrada al espacio íntimo de verdad es un tema bien delicado en términos de la parte ética que habrá que seguir analizando. Si hablamos de consumo de redes sociodigitales y hacen el mismo ejercicio que les daba, les decía, hablamos de 624 días en 5 años en los que hemos estado casi como si fuéramos zombies, ¿no? Replicando información, moviéndonos, a muchos de nosotros a veces moviéndonos sin sentido, aburridos. Y esto debería de llevarnos a un cuestionamiento fuerte, porque entonces hablamos de una sociedad y una generación aburrida y entumida. Cuando nosotros ya pasamos muchas horas sentados, ¿qué es lo primero que nos empieza a pasar en las piernas? Que se nos duermen. Lo mismo nos pasa en nuestras emociones, en nuestro cerebro, en nuestras capacidades cognitivas. Cuando ya llevamos demasiado tiempo sentados ante una pantalla, el agotamiento, el nivel de tristeza, depresión y angustia que se está generando y ansiedad en muchos de las personas es enorme. ¿A cuántos no nos ha pasado sentir este nivel de frustración e incluso hasta de odio por estar viendo que mientras tú llevas casi un año y fracción de meses sentado y refugiado en tu casa respetando la contingencia sanitaria, volteas y ves a alguien en la playa, alguien en el bar, alguien saliendo, y lo primero que llegas y dices, no es que padre que esta persona ya puede vivir fuera y volver a gozar de la vida de antes, es el coraje de decir, ¿por qué no está respetando la sana, el espacio de sanidad y de higiene que deberíamos de tener con la sana distancia y está fuera? Y empiezas a sentir malestar. Me decía uno de mis alumnos del doctorado hace unos días que tuvo que ir a visitar a su familia a Brasil y que no ha podido regresar por el tema de cómo está la situación allá y acá. Me decía, Jorge, imagínate el coraje que fue para mí ir a ver a mi familia, llegar, tenerme que meter en la casa de mi hermana y no poder salir para ir a visitar a mis papás por el miedo a que se me vayan a contagiar o infectar. Y por cómo se está incrementando. Pero más coraje me da ver a todos mis amigos que están en la fiesta y que cada día se mueren 4,000 personas en Brasil. Dice, ¿sabes qué me ha dado? Ganas de apagar y desconectar mis redes sociodigitales, porque no quiero verlos, porque siento coraje cuando estoy ahí. Y ese tipo de sensaciones y ese tipo de experiencias que se han ido moldeando a partir de esto, pues tienen que ver con estos cambios estructurales, pero también cambios emocionales que se están dando. ¿Qué otros grandes cambios hemos visto? Fíjense, este paso de la narrativa del uno a muchos a uno a uno. Pasamos de la lógica masiva de jerárquica de arriba hacia abajo a una fórmula mucho más, entre comillas, horizontal, aparentemente de comunicación, donde cada vez es mucho más lineal, ¿no? Donde se rompen estas lógicas, donde hay una, vamos a decirles, liderazgo diversificado a lo largo del día, y hoy puedo yo tener el liderazgo y mañana lo tienes tú por la manera como se da, pero también son imaginarios, porque no todos, como le decíamos, se han podido incorporar. No es verdad que a todos nos ha democratizado este ideal que le dimos y vamos a decirles, atributo que le cargamos a las redes de que eran espacios de libertad, espacios democráticos, pues los hemos visto que no han sido de todo. Ni Twitter generó la revolución, ¿no? Ni la primavera árabe, ni Twitter generó el movimiento de las marchas moradas, ni Facebook hizo las marchas blancas, ya estaba ahí. Lo que hicieron fue expandirlos, amplificarlos, viralizarlos, ¿no? Acercarnos a ellos, pero le hemos dado atributos a la tecnología que no le corresponden y que no se los merecen del todo. ¿Por qué? Porque pasamos de esta racionalidad del soft power al cool power. Y digo que es un poder cool hoy porque ya no le cuestionamos. Al contrario, decimos qué cool es Google, qué cool es Facebook, qué cool es esta tecnología, y caemos sin querer en un determinismo tecnológico, desligándonos del pensamiento crítico para analizar y decir, sí, Facebook podrá ser de verdad una gran maravilla para algunos porque les permitieron rescatar amigos, familiares, vida, interconexión, pero paradójicamente es la interfaz de vigilancia y control más poderosa que tenemos hoy y de la cual hay que temer. Y si no mantengo una distancia crítica para moverme dentro de Facebook, caigo en el juego del imperio del algoritmo, del imperio de la manipulación en el que pudiera estar. Entonces, como les decía, pasamos de la lógica de la transmisión a medios que quieren involucrar, que la gente confíe más en ellos, que experimente más en ellos. Por tanto,
en esas lógicas y narrativas en las cuales se está moviendo hoy, pues también los medios están adquiriendo nuevos poderes y nuevas significaciones en esa tónica. Cuando analizamos, como les decía, las principales motivaciones de la gente cuando se mete a la red, tienen que ver, fíjense, uno, con aquello que me haga sentir que tengo acceso de manera rápida a cosas más únicas, más relevantes, más significativas, que me generen incluso una experiencia diferente. Comscore decía en uno de sus estudios que hizo ahorita para el tema de la contingencia sanitaria, cuando les preguntaban a los usuarios, ¿por qué estarías dispuesto a pagar? Ellos decían, por aquello que me haga sentir premium, por aquello que me haga sentir que solo lo tengo yo y que no lo tiene nadie más. Porque como todo ahora circula gratis y todo circula libremente, pues ¿qué es lo que me hace diferenciarme de los demás? El que yo tengo algo que tú no tienes. Y por eso sí pagaría. Por tener algo que tú no tienes, algo que me haga sentir diferente. Pero como también en el nuevo perfil de los usuarios pasamos de ser consumidores tradicionales pasivos, algunos a una fórmula un poquito más activa e interactiva, otros solamente son replicadores, pero otros se convirtieron en curadores de contenido. Y entonces hoy hay consumidores curadores, ¿no? Y entonces tenemos gente que así como en el Pinterest tienen sus pins de clasificación y cualificación por temas, hoy también tenemos gente que en su timeline es un gran repositorio de curaduría de información, ¿no? De temas que para él son relevantes, significativos, divertidos y valiosos. Vean en qué usan su tiempo libre las personas en un país como el nuestro. 80% ocio. 96% para temas de streaming. Y el streaming es generalmente música, videos y videojuegos, ¿no? Para jugar. Para hacer un uso profesional, solo el 37% lo utiliza para hacer gestiones que tienen que ver con gobierno, pago de servicio, búsqueda de empleos el 30%, ¿no? Uno pensaría que era mucho más y todavía no. Y los otros, pues es buscar información y socializar en redes. Si nos vamos, por ejemplo, a estas motivaciones socioculturales que tienen los usuarios hoy digitales, uno, hay que ver que al ser la red una estructura conformada por individuos, pues lo que quieren es una comunicación mediada con personas. Entonces, lo que perdí en el mundo físico lo quiero recuperar en el mundo digital. Pero aquí hay un problema. En el mundo físico, cuando yo me comunico con cualquiera de todos ustedes, ¿qué tengo? Un cuerpo, comunicación no verbal, comunicación gestual, comunicación incluso desde cómo me desplazo en el salón de clase, a quién miro, incluso estratégicamente sabemos que todo comunica y los alumnos y nosotros planificamos nuestra comunicación desde con el tipo de lentes que voy a utilizar, el corte de cabello que me voy a poner, y todo eso lo tengo en el mundo físico. En el mundo digital, al perder mi corporeidad, pierdo todo esto. ¿Y qué tengo? Metalenguajes para comunicarme con los demás. ¿Y qué son esos metalenguajes? Un selfie, un meme, una canción. Y entonces una canción hoy posteada en mi perfil puede decir más de mi estado psicoanímico, ¿no? Y entonces hoy cuando yo me meto y sin querer de repente en alguno de mis alumnos veo que posteó una canción de Sigur Rós, de Radiohead, digo, uy, ya llegó deprimido a la clase, ¿no? Entonces ya digo, este cuate viene más clavado hoy, o alguien que desde temprano ya empezó a poner música electrónica, música más bailable, digo, hoy viene más animado fulanito que alguien, y no tuvo que decirme su estado de ánimo, ¿no? Las chicas comparten sus estados y en sus perfiles a partir de su fotografía cómo se sienten, ¿no? Incluso hasta sus estados de vinculación social y de relación, ¿no? Una chica que solía poner en su perfil siempre foto con el novio y de repente aparece sola, lo primero que se imaginan los compañeros es ya cortó, y entonces el primer comentario que aparece en su perfil es, lo sabía, ese desgraciado no te merece, ¿no? Yo sabía que no era el hombre de tu vida, y las pirañas ya están detrás de la niña solo porque cambió su foto en el perfil en Facebook. Y supieron leer ese cambio en el perfil porque son expertos en esos códigos de metalenguaje que están ahí en sus espacios sociodigitales. Por tanto, ¿qué motivaciones hay? Esta necesidad de satisfacer necesidades, de compartir, interactuar, administrar sus relaciones, decidir a quién dejan entrar de lo público a su espacio privado o a su espacio íntimo. Por eso yo siempre cuando analizo temas de redes sociodigitales digo, a ver, me da miedo cuando de pronto escucho colegas que dicen, fulanito de tal es adicto a Facebook, adicto a Internet, adicto a los videojuegos, y yo les digo, pues no creo que sea adicto ni a Facebook ni a Internet, ¿a qué es adicto? A la gratificación que le produce. Y si hay una gratificación poderosa, la pregunta es, ¿a qué gratificación se está convirtiendo adicto esta persona? Porque esa gratificación me hablará más de él
de sus vacíos, de sus emociones, de sus gustos y sus preferencias, que lo que yo estaba pensando. Entonces, aquí yo nos invitaría a que sobre ese tipo de cosas, y sobre todo cuando los vemos en términos de las aplicaciones que les dan hoy a todos estos espacios, pues vemos que sí, podemos nosotros hablarles desde la academia que hay que construir estos espacios como espacios de innovación, de innovación colaborativa, de aprendizaje colaborativa, de negocios colaborativos, intereses colaborativos, pero en la vida real nuestros alumnos nos dicen, no, yo lo único que quiero es un espacio donde la gente me entienda, donde la gente me escuche, donde la gente me acompañe, donde me hagan sentir que vale la pena vivir. Cuando me están diciendo todo mundo que vivo en el peor de los mundos posibles y que se me acabaron mis ilusiones, que me acabó la promesa de país, donde me están diciendo vas a estudiar para ejercer en un país donde muy probablemente no va a haber empleos para ti, pues ¿cómo quieren que me sienta yo como alumno? ¿Cómo quieren que me sienta en ese espacio digital? Y ahí es de donde me dicen los alumnos, oye, pues oye, a mí me encantaría más bien que esos espacios donde yo ahora me muevo, que me quitaron el mundo, donde solía desplazarme y solo me dejan en lo digital, pues me encantaría ver un espacio alegre, de escucha, de acompañamiento, ¿no? De gente que te hace sentir que vale la pena vivirlo. Por tanto, fíjense, hablaríamos de que entonces parte de estas tendencias de consumo tienen que ver también con consumos, no solamente como ya lo dijimos de video, de lo móvil, de lo usable, no de jugar, entregarse, pero también tienen que ver con estas otras prácticas de decir, oye, si convertimos estos espacios en espacios liberadores, en espacios de expresión, donde todo eso se convierta en mi nuevo espacio de tener un pasatiempo, de que aunque yo haga un zapping social, sepa que yo puedo tener también la posibilidad de estar en muchos lugares. Yo cuando lo hablaba incluso con la doctora, cuando me invitaban, ¿no? Mis miedos eran, ¿y cómo le voy a hacer para estar en Querétaro? ¿Y cómo me voy a mover y salir de la Ciudad de México? Y aunque estemos casi a 2 horas, pues hoy ya no es mi cuestionamiento. Hoy, como les dije, mi preocupación era poder cerrar el Zoom de una clase y meterme rápidamente en mi siguiente Zoom y poder estar ahí. Entonces, vivir bajo esta lógica de sentirnos en poder estar de manera omnipresente, ¿no? En varios momentos, en varios lugares, al mismo tiempo. A muchos de nosotros nos tocó estar en algún momento en un congreso y al mismo tiempo estar en casa resolviendo una cosa y también mandándole la tarea a los alumnos. Antes esto era imposible. Por tanto, ¿cuáles son los nuevos capitales en términos de Bourdieu que se han ido incorporando en nuestra vida? ¿No? Ya no capitales sociales, culturales, capitales de vinculación. ¿Con quiénes me puedo vincular? ¿Y qué valor agregado me da ser amigo de A, de B y de C en mi vida? Porque yo sé que hacerme amigo de A me abre un universo para conocer también a X, Y, Z y empezarme a relacionar con otro sistema, otra comunidad con la que antes no tenía contacto. Poder hablar de mundos de los que no tenía, como les digo, noción. Y entonces, pues, ¿qué es lo que vemos? Que se nos van erosionando las jerarquías y muchos de los estilos de vida tradicionales a los que estamos. Pero hoy entonces tenemos, por eso la gran fuerza de estos movimientos sociodigitales que han empezado a entender que también la red puede ser, pues sí, es un espacio de liberación y de expresión para hacer sentir otras voces y otras vidas. Y en la tónica de un José Joaquín Brunner, este sociólogo chileno, pues, ¿qué es lo que vemos? Un capitalismo y una globalización desde arriba y una también globalización y un capitalismo desde abajo. Gente que hoy desde la sociedad civil, desde los grupos organizados, pueden mover un sistema social y tumbar a un gobierno con un SMS, con un tweet, con un repost, ¿no? O generarle también a un gobierno que se sienta tambaleado porque le hicieron un análisis de sus redes sociodigitales y descubrieron otro tipo de sistemas de manipulación. Y ahí es donde estamos viendo el surgimiento de este tipo de cuestiones. Por tanto, si tuviéramos que ir viendo como otras tendencias que tienen que ver con lo identitario en los espacios digitales, yo les diría que hoy a muchos de nosotros pues hemos utilizado esto de la red para ver cómo viven otros. Y así como en el reality show, los muchachos de pronto se sentaban y decían, pues yo pensaba que la celebridad tenía una vida diferente, pero ya veo que come igual que yo, se viste igual que yo, se despierta igual que yo, hace las mismas cosas aburridas que yo en su día a día. Por tanto, el ser celebridad es quizá nada más un momento de haber estado en el lugar correcto y la forma correcta y en el medio correcto,
pues hoy los hace sentir a ellos que también a través de esas experiencias de la pantalla puedo entender qué haría yo en una situación similar a la que se le presenta. ¿Podría yo aprender a dibujar mis emociones a partir de lo que veo como dibujan sus emociones los demás? ¿Puedo tener un satisfactor emocional en la medida en que veo que también la narrativa me es excitante cerebralmente hablando y neurológicamente por su ritmo, por su edición, los colores, sonidos, pero también porque me llena en mis espacios de tristeza y me sentía hoy aburrido y pues bueno, me metí a la red y me metí a la televisión y ya no me sentí solo, aunque paradójicamente, como dice Shoei Toko, estoy solo y acompañado. Y nada más la red es como un cordón umbilical que me mantiene unida a la vida social, pero estoy totalmente aislado y viviendo en solitario. Por tanto, hoy necesito fortalecer temas, como ella misma lo dice, como la empatía. ¿Por qué? Porque los que nos estamos perdiendo en la red tiene que ver con la otredad, ¿no? Y nos ha faltado fortalecer la otredad y la identidad del otro y revalorización del otro para no caer en estos juegos de los discursos de odio, de la polarización, ¿no? De la marginación que también tienen las redes sociodigitales porque son espacios de escape, ¿no? Y espacios de agitación. Pero también, como les digo, son pues lo que me hace sentir cercano a otros sujetos. Y para ir cerrando, ¿no? Esta parte del conversatorio y ya adentrándonos también a la parte de la interacción, yo les decía, por tanto, entonces, cuando analizamos a los medios, que hoy pasaron de tener también estas funciones de uso, funciones, vamos a decirles también de apropiación, en una lógica ritual. Hoy el ritual que tienen los medios son nuestra nueva compañía, ¿no? Se han convertido en parte de nuestros hábitos, de nuestras rutinas. Hoy despertamos no con un reloj despertador, despertamos con el celular. Tengo hambre, pido en Rapid. Tengo urgencia para moverme y desplazarme, pido un Uber, ¿no? Para no tener que llegar y estacionarme. Es decir, me resuelve la vida, pero se convierte también en parte de mis hábitos y mis nuevas rutinas. Para muchos ya es su espacio de relajación y entonces están saturados del trabajo y dicen 15 minutitos de Facebook, ¿no? Para ver qué hacen mis amigos, mis colegas y luego vuelvo a regresar a trabajar y así me despejo, ¿no? Siento que tengo otros aires y otras voces también que andan por ahí. Es como una forma de evadir también pues de la obligación y el mundo del trabajo, el poderme escapar y de repente, aunque sea un videíto de 3 minutos, de 11 minutos en YouTube, pero bueno, ya me despejó, ¿no? El ver algo gracioso en TikTok me implica también con el tema de conversación con los demás, ¿no? Porque sé que si no he visto ese video post, pues estaré fuera de onda y estaré fuera de la conversación. Sé que yo puedo buscar un consejo y aunque nadie me conozca, y así como hoy en Facebook ponen recomendación, alguien conoce un estilista, pues hoy hay gente que pone hasta comentarios como de estoy triste y la gente entra y le dice, oye, que no te decaigas, te apapachamos y dicen, bueno, por lo menos me dieron una motivación para las próximas 24 o 5 horas o lo que sea, ¿no? Pero me siento que pertenezco a una comunidad. Siento que pertenezco, que estoy integrado, que puedo superar mi soledad y que puedo situarme también en perspectiva con los otros. Yo quisiera cerrar este conversatorio con algunos entonces de los grandes desafíos a los que nos lleva la cultura digital. Y los grandes desafíos tendrían que ver en particular con el romper las grandes brechas. Todas estas divisorias de las que hemos hablado, divisorias que tienen que ver con género, que tienen que ver con edad, que tienen que ver con niveles cognitivos, con niveles de acceso, son parte de nuestra obligación, pero quizá la más grande de las brechas tiene que ver, como les digo, con la otredad. Saber quién es ese otro que se encuentra en ese espacio mediado que me necesita. Y cómo romper dentro de esa lógica de la otredad el tema del vacío, de la búsqueda de un bien común y un espacio más justo, más solidario, más democrático, porque lo demanda un país como el nuestro. Y la gran pregunta es, y ahí cerraría quizá el conversatorio, es si de verdad esta tecnología me puede permitir cambiar ese mundo, ¿dónde quedó entonces la misión del comunicador Anáhuac que tenemos seguramente todos ahí en nuestra oficina
que dijimos cuando hicimos el rediseño de nuestro plan de estudios, que queríamos no formar un operador, no queríamos formar ni siquiera un directivo. Decíamos, quiero formar a un agente de transformación social, alguien que sea sensible con el mundo, que sea sensible con la realidad, que esté dispuesto a cambiarla y que asuma esa actitud de cambio como su forma de liderazgo ético en el mundo. Y ahí es donde yo nos diría, ¿de verdad lo estamos formando? ¿De verdad estamos nosotros generándole las competencias, habilidades, conocimientos para que él el día de mañana diga, de verdad quiero cambiar en México? Y no lo quiero cambiar porque mi maestra, Junuen me lo dijo, me lo pidió mi profesor David, no porque Mónica me lo está exigiendo en el plan de estudios, porque estoy convencido que este país me necesita, porque no podemos seguir viviendo con este nivel de injusticia, de falta de solidaridad. No podemos seguir viviendo en un país donde nos matan todos los días a 10 mujeres al día y yo paso como si no estuviera pasando nada, ¿no? Y yo no puedo vivir en un mundo donde esté deshumanizado, falto de solidaridad y falto de oportunidades para los que no los tuvieron. A nosotros, por alguna situación, la vida nos colocó en un espacio de privilegio porque nos permitió incluso tener una familia, tener una educación, estar en una universidad como la Anáhuac. Por tanto, nos obliga todavía mucho más a responderle con ese mismo nivel de exigencia a la vida para decir, no puedo pasar por alto lo que la vida me ha dado para responderle con el mismo nivel de dignidad con el que ella me lo dio. Y con esto quisiera cerrar, Carlos, Elba, para iniciar nuestro conversatorio, porque creo que ese es realmente el gran vacío que nos ha dejado y ha evidenciado la sociedad digital en el mundo en el cual estamos viviendo, por lo menos en nuestro país. Muchas gracias, doctor Hidalgo. De verdad, una panorámica amplia y profunda a pesar del poco tiempo. Y bueno, ahora tienen ustedes la palabra para interactuar con nuestro invitado. Adelante, ya dirán si gustan levantar su mano en el módulo de interacciones y les vamos dando la palabra o simplemente nos lo hacen saber por el chat o con una reacción y por ahí les Yo creo que el interactuamos. micrófono abierto y yo quiero empezar no con una pregunta, sino con una reflexión que me llama a esta última parte de la conversación, ¿no? ¿Y qué comunicadores estamos formando? Yo creo que lo esencial en nuestros profesionales es que sean comunicadores críticos de su realidad. ¿Ah? Vamos a alejarnos un poco de lo instrumental y vamos a profundizar más en el pensamiento de lo que estamos formando. ¿Para qué formamos un comunicador? ¿No? Como bien decía Jorge, para transformar la realidad, ¿no? No tanto hacer, porque hacer van a aprender, pero a pensar hace falta que la universidad enseñe. Y a pensar pasa por la crítica. Y doctor Elba, incluso cuando yo siempre platico sobre este tema, me acuerdo mucho de una reflexión que hacía David Buckingham de la London School of Economics, ¿no? Cuando hablaba del tema de la alfabetización de medios, ¿no? Y la educación para la recepción en estos espacios digitales. Él siempre recordaba la figura de para qué se hicieron los procesos de alfabetización. Y él decía que cuando empezaron todos estos movimientos alfabetizadores, tenían dos premisas. Te enseño a leer para que entiendas el mundo y captes las señales del mundo, y ese es el ejercicio de leer, ¿no? Captar las señales del mundo, interpretar el mundo, y te enseño a escribir para que lo reescribas, para que lo transformes, para que lo cambies. Y cuando hizo su análisis sobre la cultura digital, y él decía, ¿qué le falta a la cultura digital? A mí me llamó mucho la atención que aporta un tercer elemento en la metáfora, que es, nos hace falta cantar. Y dice, ¿por qué cantar? Y regresa al modelo aristotélico de la comunicación de decir, porque detrás del canto hay verdad, bondad y belleza. Es decir, sentido. Él dice que cuando nosotros comunicamos en la era digital, nos ha faltado certidumbre, nos ha faltado cientificidad, nos ha faltado certezas, ¿no? Dice, nos hace falta bondad, y cuando dice bondad, dice, porque no estamos viendo al otro con el que hablamos. Y la bondad tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver, estamos en un espacio común, en una realidad común, pero no estamos en el mismo barco, como incluso nos lo decía el Papa Francisco, ¿no? Todos estamos viviendo la misma pandemia, pero a unos tristemente les tocó vivirla en un transatlántico y a otro en una barca de madera,
y a otro ni siquiera en una barca, tiene que andar esforzándose por nadar para sobrevivir y además ya se lo llevó el tsunami, ¿no? Y dice, tiene que haber belleza porque en la narrativa también tiene que estetizar el mundo, porque la estética nos ofrece una mirada diferente, una mirada que tiene que ver con el es posible, más agradable para los demás. Y entonces por eso lo recuerdo, doctora Elba, en función de tu comentario, porque creo que cuando nos hicimos el plan de estudios, cuando lo planteamos en el que estamos trabajando ahorita todavía y en el cual ustedes estudian, eran premisas que queríamos que estuvieran presentes cuando hablamos de este comunicador anáhuac. Decíamos, si ustedes le van a aportar sentido, ¿dónde están estas narrativas? ¿Dónde están estos contenidos del otro, esta mirada del otro? Porque no es lo que nosotros impusimos, sino es más bien lo que ustedes llegaron acercándose buscando en la náhuac, ¿no? Cuando ustedes se inscribieron en esta universidad, buscaban esa mirada, buscaban esa estética, buscaban esa racionalidad, buscaban ese pensamiento crítico en sus profesores. No era el que nosotros les queríamos imponer, sino el que ustedes llegaron buscándolo. Doctora Enriqueta, por ahí creo que tiene la mano levantada y Yunuen también. Muchas gracias, doctor, por su intervención con mi pregunta. Adelante, Keta. Buenas tardes, doctor. Un gusto, como siempre, escucharlo y aprender de usted. Y bueno, fue un paseo ahí impresionante. Pasé de ser galleta verde a pila Duracell. Y obviamente empato con todas las reflexiones y me hizo recordar una anécdota, bueno, del semestre pasado. Tenía una alumna que me decía que su hermanita se peleaba todavía más por la tablet, ¿no? Antes se peleaba y en pandemia se peleaba más. Le digo, pues, ¿cómo no? Porque su mundo físico, ¿no? El sudar, el pegarse, ensuciarse, se traslada a lo digital. Y ayer justo le decía a otro grupo que yo me estaría muy, muy contenta y seguramente no me va a tocar verlo, el que hubiese marchas o manifestaciones de hombres en contra de la violencia contra la mujer, ¿no? Sigue siendo exclusivo y no hemos podido madurar a ese punto. Y sí quisiera escuchar su opinión, porque si yo fuera un estudiante y diría, oye, muy bonito discurso, muy romántico, muy humano, y la pregunta, ¿qué empresa me va a pagar? Sí, para producir desde esa mirada, ¿no? Desde esa mirada humana, ¿no? Porque sí hay empresas ya más sensibles que sí quieren abonar desde su producto o servicio, no su imagen de marca, pero la mayoría no, ¿no? La mayoría justo le apuesta a este escenario de coma, ¿no? Que nos ha comentado. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo se acerca usted a vender la idea, ¿no? Y asegurar la compra a estudiantes que dicen, yo quiero dinero, quiero casa, quiero coche, quiero viajar, ¿no? Quiero un nivel de vida por el cual estoy aquí invirtiendo. Muchísimas gracias. No, al contrario, Ketty, me parece muy interesante y muy pertinente tu pregunta, y más por los tiempos que se nos vienen. Te voy a decir por qué, porque nosotros podemos y tenemos la obligación de hacer las cosas, de hacer el bien, pero hacerlo bien. Y cuando digo que hay que hacer el bien y hacerlo bien, también se tiene que hacer desde la rentabilidad. Y la rentabilidad no es económica, es una rentabilidad social. ¿Y por qué a una empresa le debe de interesar hacer el bien en un mundo como el que estamos? Porque va a ser la única manera como se va a distinguir del resto de las empresas. Si yo los invitara a ver la página del World Economic Forum en sus análisis de tendencias, les llamaría la atención que cuando uno revisa Cuarta Revolución Industrial y ven los ejes sobre los cuales van a estar trabajando para capitalizar a las empresas de este siglo, cuando hablan de inteligencia artificial, robotización, big data, los issues que aparecen como ejes claves son temas éticos, que tienen que ver con el tema de equidad de género, de acceso universal, ¿no?, a la integración económica, que tienen que ver con acceso universal a las plataformas, que tienen que ver, como les digo, de inclusión y diversidad, que tienen que ver, y nos sorprendería la cantidad de categorías éticos-sociales que están. ¿Por qué? Porque la respuesta que ellos dan es muy sencilla. Yo llego al supermercado y hoy me puedo encontrar 50 marcas, si bien me va, de un mismo tipo de yogurt. Y todas me dicen que lo hacen con los mejores productos, los mejores niveles de calidad, ¿no? Me ofrecen los diseños más atractivos, pero ¿por cuál me voy yo consumidor? Entre esas 50 marcas, por aquella que en su etiqueta puso, yo salvo a los niños, yo salvo al bosque, yo hago algo por los otros. Y ese diferenciador sí ya está presente en la mente de los chicos, sí ya está presente en la mente del consumidor. Nuestra generación nos costaba más
Queta, entender estos diferenciadores, porque a nosotros, tristemente, y lo digo abiertamente, tristemente nos enseñaron que crecer en el mundo era crecer desde el capital. Y nos decían, tú quieres demostrar al mundo que te ha ido bien, no es siendo una gran doctora, era porque tú ya tienes el mejor puesto, ganas más que el resto de la gente y tienes el mejor coche, la mejor casa, y eso era un identificador de estatus. Y hoy el identificador de estatus de muchos de estos chicos que nosotros estamos formando no tiene que ver ni con tener el mejor coche, porque además dicen, ni siquiera lo puedo estacionar, ¿no? Además Querétaro se ve más bonita disfrutándolo en una bicicleta, entonces ¿para qué me compro un coche? Y a lo mejor para ellos su forma de entender el capital y el estatus no está en los racionales que tenemos nosotros. Y para ellos es mucho más cercano un tema, como lo decías, de entender a su compañera o a su compañero porque sufre por segregación, porque sufre de exclusión, porque nadie fue empático con él, porque nadie lo entendió, a lo que nosotros entendemos. Entonces yo creo que ellos tienen como más presente ese mundo, ¿no? De lo social, porque tiene que ver con la realidad que les está tocando. Y nos va a tocar, y lo vamos a ver. Decía uno de los profesores de MIT que una de las grandes ciencias que va a tener futuro en los próximos años y que va a ser quizá la gran ciencia del futuro, ese es el marketing. Porque en el marketing está el entendimiento de lo que es la sustentabilidad, porque el marketing ya entendió cómo cambiar conductas, cómo vender productos, cómo cambiar formas de pensamiento. Entonces decía, si el marketing, bien entendido desde lo social, le enseña al consumidor, le enseña a las empresas, nos enseña a todos a cambiar, como dices, este tema de tengo que generar una economía verde porque me estoy acabando la materia prima, y si no entiendo que yo soy el principal causante de que se me vaya mi materia prima, yo ya no voy a tener negocio, ¿no? Entonces, si yo no lo entiendo desde la economía verde, desde una economía naranja, desde una economía mucho más pensada en el otro, no voy a tener. Por eso te digo que hoy hacer el bien hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con los mismos indicadores de sustentabilidad económica y sustentabilidad social y viabilidad económica y viabilidad, para que también sea redituable y sea autogestivo, porque yo no puedo generar de verdad una comunidad de cambio para el tema de pobreza, de migración, si no lo hago sustentable, ¿no? O sea, si no, pues ahí vamos a tener de verdad, ¿no? Al padre Solalinde recibiéndolo de la buena voluntad, y el día que se le acabe la buena voluntad ya nadie va a atender a los migrantes. No, no puede ser así. O sea, tiene que haber sus comunidades que generen incluso capital para poder atender a esas personas que sufren, atender al que nos necesita, ¿no? Y como lo decías tú, o sea, el tema de violencia de género es más fácil que lo entiendan nuestras alumnas, que tristemente ya les tocó vivirlo desde el noviazgo, esa violencia, a cómo nosotros, nuestra generación, lo callaba, lo ocultaba, lo negaba y lo invisibilizaba. Y ellas ya nos enseñaron que esto no se puede invisibilizar, que quizá todavía hay que negociar en la narrativa social, como dices tú, el que realmente seamos todos participativos, todos incluyentes, y que si también, pues en esa marcha tiene que haber hombres participando para mostrar que hay otras masculinidades, pues tendremos que hacerlo, pero ahorita quizá el momento todavía la narrativa no nos ha llevado a ese nivel en la narrativa social, pero que se va a dar más rápido de lo que pensamos porque ellos lo tienen más consciente que nosotros. Inia, perdón. Gracias. Yo encantada de pasar, pero Luis Lerma, ¿me puedo esperar? Luis Lerma hace una pregunta en el chat. Sí, aquí la veo. Luis, tienes entonces tú la palabra y luego la maestra Inia. Luigi. Sí, solo quería comentar sobre esa parte de las desigualdades que comentaba primero como parte de infraestructura y luego también como esta parte de la educación que también es un problema pues a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como comunicadores contribuir a que se reduzcan todas estas desigualdades sociales en este mundo hipermediático donde cualquier persona puede compartir información y no sabemos si es real o es falsa? Bueno, pues imagínate, si ese fuera un tema que a ti te inquieta, yo te invitaría para que tu proyecto del Practicum 3 digas cómo voy a generar una plataforma de verificación de información. Y a lo mejor así como lo hicieron en el verificación 19 y tal, pues si ese es un tema que te angustia, ahí lo tienes. Podrías generar cartografías de
las empresas dedicadas a la generación de los fake news para evidenciarlas, ¿no? Y decirles, oigan, aquí hay un tema que deberíamos hacer una investigación para mostrar, como lo hace Artículo 19 u otros de estos periodistas de a pie o todos estos grupos, para evidenciar toda la subindustria que se está generando. Esa es una fórmula, pero hay muchos proyectos colectivos, te digo, que se han generado y que yo te invitaría a que revisaras sobre cultura digital y rompimiento de brechas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, desde cómo incorporar a comunidades marginadas, no necesariamente indígenas, sino pueden ser incluso urbanas, marginadas, para incorporarlas a la sociedad digital a partir de proyectos de donación de equipos de basura tecnológica, ¿no? Y como dicen, con hacktivismo vamos a reactivar esas tecnologías, ponerlas al servicio para que un niño que no tuvo la posibilidad de subirse a las clases en línea porque nadie le donó una tablet, nadie le donó una computadora, nosotros, haciendo precisamente un proceso de reestructuración de esa tecnología y de reactivación, le demos la oportunidad de que lo tenga por donativos, fundraising, crowdfunding, crowdsourcing o todas estas fórmulas. Y hay miles de proyectos. De verdad, créeme que te sorprendería la cantidad de iniciativas que hay allá afuera. El problema es que muchas están ocultas y no les damos la visibilidad, ¿no? O son más bien como de pequeños sectores de emprendimiento. Y un área hacia la cual yo los movería a que debería de trabajarla y que creo que debería ser de muchos de nuestros proyectos de terminación, es el emprendedurismo social en comunicación. Como les digo, identificar un problema social y generar una solución desde la comunicación. Y aunque no me lo crean, y esto tiene que ver con la pregunta de la doctora Enriqueta, Ashoka, por ejemplo, que es un sistema de inversión para fomentar el emprendedurismo, el eje de trabajo que trae es emprendedurismo social en comunicación. Porque ellos dicen, si tú me vuelves a reactivar a toda esa comunidad de migrantes con una solución tecnológica y desde lo comunicacional me resuelves el problema, podemos generar millones de dólares reactivando ese sector económico, moviendo tu app, dando una solución. Entonces, todas estas fórmulas que hoy trae, por ejemplo, incluso apoyando Google de periodismo emprendedor, que realmente tiene que ver con estas aplicaciones tecnológicas para solucionarlas, es una vía. Ahorita en unos días vamos a lanzar desde lo que estamos haciendo, por ejemplo, en A Favor de lo Mejor, con la asociación en la que yo participo, vamos a lanzar un concurso de talentos creativos para mover todo este emprendedurismo social en comunicación en los jóvenes. Que cada quien identifique una causa, ayudarlos a conectar con una asociación, una ONG, un movimiento, y que ustedes le generen una solución de comunicación, pero que además genere un modelo económico de rentabilidad, ¿no? Y van a surgir muchas iniciativas, ¿no? Para todo este tipo de cosas y fórmulas. No sé si con esto te respondo, Luis. Sí, muchas gracias. Ignea. Gracias. Un gusto, Jorge, volverte a ver. No, gracias. Bueno, quisiera primero que los invites a la MIC, ¿no? Porque están los webinars, yo les digo a mis alumnos que cada miércoles, y que, bueno, pueden aprender muchísimo y es una forma de seguir capacitándose después de egresar. Y la otra era, pues bueno, pedirte ahí. Las identidades también están cambiando en las redes. Parece que hay un desdoblamiento de la identidad que tengo en el mundo físico y la identidad que tengo en Internet. Y yo les digo a los estudiantes, hay que preocuparse también de esa identidad en Internet, porque parece que eres otro ahí, ¿no? Muchos perfiles que no son perfiles, o muestro lo que deseo llegar a ser y no necesariamente lo que soy. Y otra vez entra aquí el punto de la ética. Y hay una, recuerdo mucho que en una de los webinars de la MIC, donde estuvo el maestro Heriberto y el doctor José Luis, doctor Claudio Flores, ¿no? Que estuvieron y que hablaron justamente de este encasillamiento que es la ventana, esta ventana que ahorita estamos viviendo, donde creemos que esta es la realidad. Y tú comentaste hace ratito, esa no necesariamente es la realidad es mucho más amplia también dentro de Internet, pero hay que saber ir construyendo ese algoritmo, porque a veces nos encasilla en una realidad que creemos que esa es la realidad, y lo que escribimos y la forma de interacción que tenemos a través de las redes sociales va sobre este pequeño marco de realidad, cuando podemos reconstruirla, ¿no? Para abrirnos a mucho más información. Y por supuesto que creo que ahí el algoritmo estaría asociado con lo que sería la identidad.
Claro, no, y muy interesante y gracias por dejarnos hacer el comercial, Yonan, ¿no? De la MIC, ¿no? Y como les decíamos, el próximo miércoles vamos a tener ya 70 webinars, ¿no? Que hemos hecho a lo largo, mucho antes de la pandemia, de que viniera la pandemia, no nos imaginábamos que nos iba a caer y que nos iba a ser muy útil, pero ya traíamos webinars arrancando. No sé si los va a seguir la siguiente administración, me toca dejar ahora en finales de mayo, pero bueno, si llegaran, ahí vamos a tener 70 que estamos. Pero también en la Facultad de Comunicación acá en México Norte, nosotros todos los lunes tenemos un webinar que también los invito a que de pronto, si pueden, sintonizarnos los lunes a las 4. Ahí ya llevamos 50 webinars que hemos generado también, mucho material valioso, donde varios de ustedes nos han apoyado, tanto en el de la MIC como en el caso de la Facultad de Comunicación. Y tenemos mucho contenido para compartir valioso de grandes colegas investigadores, académicos y profesionales de la industria que nos han invitado a hacer reflexiones sobre ello, y hay un material valioso. Y corte A, me voy a tu segunda pregunta, Jonan, que tiene que ver con la identidad. Efectivamente, el tema de la identidad hipermedial, como yo les decía, así como en el mundo físico, nosotros teníamos una forma de ser y estar. Si tomáramos la metáfora maclugiana de que los medios son una extensión del hombre y donde no llega mi voz va a llegar un micrófono y no llega mi oído, va a llegar la radio y mi ojo llegará a la cámara. Igual nos pasó con las identidades. Las redes sociodigitales son una extensión de nuestra identidad y cualquiera que haga una etnografía digital, como les digo, va a saber más de ustedes que ustedes mismos, porque ahí está vertido quiénes son, pero la diferencia es que hay identidades múltiples, móviles, migrantes, yo digo que son como layers, donde si yo me meto a ver el perfil de alguien en Facebook, no tiene que ver nada con el de Twitter, ¿eh? Porque en Twitter haces un mindcasting y transmites tus ideas y lo que tú quieres pensar y la manera como observas la realidad y la piensas. Y ahí, si yo pongo, tengo hambre y tengo frío, nadie me va a hacer caso, pero si lo pongo en Facebook, seguramente alguien va a decir manita arriba, porque Facebook es un social caster donde sí puedo transmitir mi vida social y a alguien le va a interesar, ¿no? Pero no, si yo lo hago esto mismo en Instagram, no le va a interesar a cualquiera. Entonces, cada red nos ha enseñado que tiene niveles de construcción de identidad y de participación. La pregunta es que cuando yo te quiero ver como un todo, y digo, pues tengo que sumar todas tus identidades en la red, la pregunta es, ¿qué huella digital dejó Yunuen en ese espacio? Y si es la huella que quiere dejar. Y en términos éticos es lo que yo le preguntaría a mis alumnos. Oye, ¿tú estás satisfecho con la huella digital que nos has dejado y que el día de mañana que te rastree el algoritmo, así es como quieres que te rastree? ¿Así es la manera como quieres aparecer? ¿Esta es la manera como quieres que te perciban? Y yo estoy seguro que muchos estarían deseosos de bajar cosas de la red que nunca hubieran querido publicar, que nunca hubieran querido dejar como huellas de sí, y que aunque digan exijo el derecho al olvido, no lo van a poder exigir, ¿eh? No va a haber poder que les... Así ustedes vendan su alma al diablo de Google, no se las va a comprar y no les va a permitir bajar lo que está publicado, ¿eh? Entonces, la pregunta es, por tanto, si esa es mi huella, ¿qué tipo de liderazgo ético en la red quiero dejar de mí? ¿No? Y así es como quiero que me perciban, y el día de mañana cuando se meta la gente cazatalentos y quieran rastrear mi perfil para saber si soy el candidato ideal para trabajar con ellos, estaría yo orgulloso de lo que vean, ¿no? Eso es lo que yo quiero que vean, esa es la manera como quiero que me perciban, es la manera como quiero que me conciban, y yo estoy seguro que muchos diríamos no en algo. Y segundo, yo creo que si algo no nos está gustando y que es algo contra lo que sí queríamos y deberíamos de luchar, es que nos perciban solamente como consumidores. Yo creo que a nadie nos gusta que nos vean como consumidores. Y ahorita hay un debate muy fuerte que tiene que ver en Europa con el tema de las cookies, en México con el padrón nacional del tema de la telefonía móvil, que debería de ponernos a pensar, y yo siento que tanto en AMIC, en el CONEIC y en algunas otras de nuestras asociaciones, como puede ser la Media, en Lambda, estamos entrando muy tarde al tema del padrón y por tanto nos metieron un gol ahí, pero el tema de la seguridad de la información es un tema de verdad que al que deberíamos de temerle con todo, ¿no? El ejemplo que trabaja mucho el tema de inteligencia artificial no me dejará mentir en este tema, de que si hoy a nosotros nos preocupa el tema de los modelos, de la predicción modelizada, que es un algoritmo para poder definir qué consumo y mandarme lo que voy a consumir mañana y poder anticiparse incluso hasta lo que voy a consumir en un año o en un mes en cualquier plataforma,
Hoy debería de preocuparnos porque les digo, haberle dado ese poder al algoritmo y que nadie lo esté controlando. No hay INAI que controle un algoritmo. Controlan la petición que hace un periodista para pedir datos ante el gobierno, pero nadie le ha dicho, oye, y cuando saques información el algoritmo de mí y se la vendes a un banco, se la vendes a un seguro, imagínense nada más el hecho de que pueda predecir el algoritmo que a mí me va a dar una enfermedad crónica o un cáncer en 6 años, en un año, lo que significa que tenga esa data de mí. Lo que significa que la banca sepa absolutamente en qué gasto, cómo gasto y desde dónde gasto, que tengan mis biométricos, que tengan todo de mí. Es un tema peligrosísimo, peligrosísimo y sobre todo porque el racional desde donde me conciben es como consumidor. Desde el racional desde donde como me perciben es como un sujeto manipulable con la data. Y entonces lo que ya vivimos con Cambridge Analytica y el haberle dado sus datos a Facebook y que con ellos pudieran modificar decisión de voto en su momento para un Trump, pues lo que puede significar ahorita para todo este tema. O lo que están experimentando en Francia, ¿no? De que dicen, bueno, ¿y qué pasa si creamos un candidato virtual, ¿no? A partir de la datificación. ¿Qué le gusta a los que dicen, pues si esto es lo que les gusta y así lo perciben y con estas formas, vamos a crearlo. Y te lo puedo crear desde un holograma y crearte un candidato virtual que cumpla con esas expectativas, o simplemente decirle, candidato, te me vas a una cirugía plástica para que tengas ese físico que exigen, te voy a formar en ese tipo de habilidades para que tengas esas habilidades y respondas. Hoy es crear un producto, porque nosotros consumimos productos y consumimos personas. Y eso es lo más grave quizá de todo este modelo, porque es una nueva racionalidad para la cual no nos preparamos y no fuimos lo suficientemente críticos para hacerle frente. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra participación breve porque ya el tiempo se nos viene encima. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, pues agradecer al doctor Hidalgo por esta magnífica conversación. Pues aquí las puertas abiertas para otra oportunidad. Ya sabemos que es un profesional ocupado, pero pues bueno, el rendimiento intelectual es grande con el intercambio. La verdad que sí, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo para todos y especial para usted. Adelante. Muchísimas gracias. Esta es la constancia que ya tiene el doctor, ¿sí? Su reconocimiento al enriquecimiento de nuestros profesionales en la escuela. Muchas gracias, doctor. Nos seguiremos comunicando. Gracias a todos por participar y pues en la marcha seguimos construyendo. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos y gracias sobre todo porque de poderme dedicar estos minutos y para poder platicar con ustedes, ¿no? Este generoso espacio que me regalan, pues no tiene precio, ¿no? Muchísimas gracias y espero que, bueno, pues haya sido de interés y que podamos seguir, como decíamos, construyendo juntos. Gracias, doctor. Maestro Carlos, ¿algo que quiera puntualizar? Nada más reiterar el agradecimiento, Jorge, con el cariño y el aprecio que te tenemos. Este recorrido rapidísimo a una velocidad poderosa, nos invita también a este compromiso de la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, el poder conectar con esto, ¿no? De ir construyendo quienes están en periodo de formación, de ir enfocando sus esfuerzos en ese sentido. Y también quienes ya estamos trabajando en este mundo, pues el compromiso de ayudar a formarlos. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Esperamos verte por aquí. Por supuesto, será un gusto cuando la contingencia nos lo permita, nos encantará ir a visitarlos y seguir platicando con ustedes. Gracias. Tienes tu casa y podemos seguir dialogando de manera apasionada. Así es. Y pues muchas bueno, gracias, doctor. Un abrazo fuerte. Saludos para todos. Nos vemos.
Saludos. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias. Doctor. Hasta A luego. todos los alumnos les vamos a proyectar el código para que no salgan. Les vamos a proyectar el código de asistencia. Un abrazo, gracias. Gracias, que tengan buena tarde. Doctora, no sé si después nos puedan pasar el link de la grabación para compartirla con nuestros grupos, porque hay chicos que no pudieron asistir. Por supuesto, Junien, enseguida que esté, te lo hago llegar. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos, Iña. Nos vemos. Sí funciona bien el código. Sí. Sí, sí está funcionando, Paola, el código, ¿eh? Tienes apagado el micrófono. Sí. Perdón, es por la aplicación de la Náhuac, no es por cámara normal. Por la aplicación, sí. Ujú. Doctora, muchísimas gracias. Estupendo, estupenda.